Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hoy toca Seikima 2. Bien, hacía tiempo que no veníamos a una misa satánica aquí de Damon Kaka. Y bueno, hay que decir que es complicado saber muchas veces los miembros por la cantidad de integrantes que han pasado en tantos años, ¿no? Pero no sé, así a bote pronto, Shunsuke Ishikawa tiene que estar por ahí. Raiden Yuzawa y Luke Takamura. Ahora, ya no me pidáis más porque es complicado, hay que cuadrar nombres. Bien, bueno, lo importante es que es una canción ahí de hace ya tiempecillo, en 1989. Se nota porque el formato es más cuadrado del vídeo, ¿verdad? Se Di- puede ver. Hemos Digo, buscado digo, lo... vamos a coger uno antiguo, a ver. Pero Ahí. vamos, veo que este hombre sigue igual que hace 40 años. Y el nombre de la canción, bueno, aquí dice Rendez Bows 60 microns. No sé yo cómo traducir esto. Más o menos tú qué has interpretado, David. Es que le he pasado el Google Lens y creo que ponía aguas tormentosas o algo así. No me acuerdo ahora mismo, pero no sé. ¿Eh? No sé qué nos encontraremos. Vale, de acuerdo. Bueno, de todas maneras, seguro que nos lo dicen en los comentarios Sí, sí, porque, fijo. fijo, bueno, no queda otra que decir que, bueno, ya sabéis, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos a disfrutar con Damon Kaka y Seikima 2. Ya se te caen las cosas antes de tiempo. Además, de verdad. Venga, vamos allá. まだ休むのは早いもう一丁踊るぜ怪物穴に住む怪物闇にたかれ最中に怪物姿なき怪物不思議の森の天井さに甘くたばよせせらぎの罠抜け出し途切れ途切れの忘れちゃいだろう叩いて踏み込め未知の世界へ叩いて踏み込め Rendezvous, c'est my clothes. Tiene cosas muy interesantes esta canción de Seikima 2. Las primeras guitarras doble tocaban un poquito así, rollo disonancia. No caigo ahora qué escala, pero no sé si la dodecafónica, no sé. Pero sonaba muy extravagante. Y incluso tenían cositas rollo jazzístico,
mezclado así con rock and roll. Así que, bueno, es una vez más sorprenden porque es otro estilo de canción distinto al que nos tienen acostumbrados Seikima 2. Sí, sí, se lo están Y pasando de lujo, ¿eh? sí, 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 además se ve que es otra época, tienen otros looks distintos, Sí, además tiene barba. tiene barba, el Damon Kakan no tiene los pinchos tan Tan exagerados, altos. efectivamente. Parece Sí. que fue ganando en longitud y gomina conforme iba pasando en los años. He visto Gomina por o laca. ahí, sí, sí, he visto por ahí algún fan del batería con una peluca azul que se distinguía a kilómetros. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la línea de bajo es impresionante. Sí. Además, no para quieto e incluso ha tenido su momento de slap, que eso en el 89 es novedad, ¿vale? Es decir, Sí. en ese estilo de música, porque el slap, a ver, tampoco llevaba tanto tiempo funcionando y mucho menos era más rollo, ¿qué te digo yo? Más de blues, de jazz, de soul, tal, si querías un poquito aplicar ese tipo de técnica, ¿no? Pero en el rock, no. Y así que me parece que tienen, son muy buenos músicos, en definitiva. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además que este hombre lleva el 89, pues ahora mismo 89, 99, 30, un cerro de años, 35 años ahí y Bueno, tiene la misma voz. 89, pero ten en cuenta que el Sí, grupo sí, empieza... que llevaba ya, pero que me refiero Sí, que desde este vídeo hasta ahora, sí, claro, hostia, ¿eh? Sigue claro. ahí con la misma voz. No ha cambiado. Sí, sí, porque Y es- además tenemos, vamos, damos fe de ello, de que se sigue manteniendo en forma. Empezaron en el 82, con que figúrate, que hace unos años ya, ¿eh? hace unos añitos ya. Correcto, correcto. Venga, vamos a continuar. Rendezvous 60 microns. ¡Toma ya! Además me encanta ver vídeos así más antiguos porque se ve la tecnología de la época. Sí, Fíjate que estaban posicionados algunos más adelante, otros más atrás, pero cada uno en su posición tenía su monitor para poder escucharse.
Claro, hoy día estamos tan Sí, ya habituados con a los in-ears. sí. Efectivamente, por aquí lo tengo, ¿vale? Un chisme de estos, ¿vale? Entonces, esto es lo que se utiliza hoy en día de monitor. A ver si no se ve. Aquí. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve, ¿no? Vamos, lo Vale. que es como un casco. Efectivamente, a ver, profesionales, no el que tengo yo. El que tengo yo es para escuchar música normal. Los Como esto. profesionales, claro, los profesionales valen un pastizal. Bueno, pues... Y fíjate que no, hay mucha gente que han sido reticentes a usar los in-ears. Eh, siempre los cambios de tecnología a la gente que lleva tiempo en el sector les cuesta dar el paso, ¿eh? Fíjate que Sí, el propio Steve Vai le ha, hasta hace 2 o 3 años no ha empezado a utilizar in-ears y lo ha convencido su ingeniero de sonido, que es español, por cierto, y cuando pero le puso una trampa en el sentido de que le configuró el sonido para que se escuchara como cuando el mismo sonido que él puede tener, digamos, de salida en un disco, ¿vale? Es decir, todo así perfecto, configurado el sonido, es decir, una barbaridad, vamos, un trabajazo. Y claro, cuando se lo puso, empezó a sonar y vio que sonaba, ¿sabes? Él tocando en directo, que sonaba su sonido mezclado como en los discos, y dice, wow, qué maravilla. Y dice, así sí. Claro, y ahí le convenció y dio el paso. Sin embargo, los músicos jóvenes ya es lo habitual, ya ¿no? es habitual, claro, ya desde Efectivamente. jovencito pues ya se los pondrán. Además, por los in-ears, no solamente escuchan su música y la de los compañeros, sino también eh, pueden escuchar la claqueta, pueden escuchar incluso voces de... Y ahora, a continuación, venga, repetimos el estribillo y no sé qué, le pueden dar instrucciones, es decir, es una maravilla, vamos a decir. Hay cosas que pasan de puertas para adentro que el público ni se cosca, Sí, vamos, ¿vale? como los walkies de la policía, que se van Efectivamente, escuchando ahí hablando. correcto, efectivamente. Bien, bueno, pues nada, pues a mí me ha encantado. Es un rollo rock and roll más suave es decir, no es heavy, pero, Sí, es pero tiene, pero, muy... Esta la comparo yo con el I Was Made Loving You de los Kiss. y sin embargo, el tono de voz que escucho aquí, cuando hacía las notas mantenidas, tenía un rollito a Paul Diano. Sí, Lo que era el timbre de voz, sabemos que Damon puede después tirar más agudos y graves, es decir, tiene mucha versatilidad, pero como se ha mantenido en esos medios, que era es que el timbre de voz, lo que es el color de voz, me ha recordado mucho al fallecido Paul Diano, que hace sí. poquito que se murió. Ese hombre ha llevado muy mala vida y bueno, pues al final Al final todo pesa. todo pesa, efectivamente. Bueno, pues amigos, lo dicho, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos, ¿vale? Haceros miembros del canal en el botón de unirte. En el nivel 1 tenéis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 16 reacciones exclusivas en este mes de febrero, más lo que ha habido anteriormente. Y luego el Patreon si queréis reacciones personalizadas. Bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones en el mes. Toda la información está abajo, en la información de la canción. Y luego, si veis una publicidad nuestra dentro de una reacción, pues por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias amigos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.